Buen día, María Herminia, un gusto saludarla y a todo el equipo también. Bueno, muchas gracias. ¿Hace frío en Buenos Aires, doctor? Acá hace un 2 frío. grados hace donde estoy. Bueno, abrigarse entonces. Obvio. Doctor, a partir de esta ley base y el paquete impositivo, ¿qué debemos saber, en qué nos beneficia, si nos beneficia en algo y en qué nos perjudica? Bueno, a ver, empecemos por los beneficios. Bienes personales es una reforma importante porque bienes personales estaba configurado en los últimos años con un impuesto con altas alícuotas que llegaban al 2,25% y con un mínimo imponible muy bajo que hacía que el impuesto se haya popularizado y gente sin tener capacidad económica sean contribuyentes de este impuesto. El mínimo no imponible del impuesto para el 2023 era de 27 millones de pesos. La ley de reforma de bienes personales lo lleva a 100 millones de pesos. ¿Sí? Eso es bueno porque mucha gente que estaba pagando este impuesto, con tener un auto ya pagaban este impuesto, van a dejar de pagarlo, y los que seguirán pagando pagarán muchísimo menos, digo, muchísimo menos, porque van a pagar sobre la diferencia de 100 millones. Claro, Y ahí, además, perdón, sí, doctor, ahí lo detengo, ¿no? Porque, a ver si entendí bien. Antes, si usted, vamos a suponer, si era, sobre el monto anterior, 27 millones, si usted era 28 millones, sí. pagaba sobre los 28. Ahora No, pagaba sobre la diferencia también, pero era Ah, fácil superar el muro, era muy bajo y se yo había superaba entendido mal fácil. entonces. Digamos, el que tiene 50 millones paga sobre la diferencia de 27, ¿sí? Pero ahora, como se levantó el Sí. mínimo a 100 millones, se sigue pagando por la diferencia, pero es un muro mucho más alto, que Ah, ah, deja afuera a muchos contribuyentes, incluso a jubilados, María Herminia, sí, porque este impuesto para los jubilados es mortal. es mortal porque los jubilados ya no generan rentas, Claro. y los que pudieron ahorrar para tener una vejez digna, lo que le genera es que le va mordiendo el capital, ese ahorro que pudieron haber hecho en toda la vida, y le va mordiendo el capital y le va generando una menor calidad de vida futura, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, 100 millones de pesos mínimo no imponible y alícuotas que para el 2023 la máxima alícuota queda en el 1,5% contra el 2,25% que estaba vigente. Y año a año se va a ir reduciendo hasta llegar al 2027 con una alícuota única del 0,25%, que era lo que existía en el gobierno de Juntos por el Cambio, 0,25%. Esta es una alícuota ya más razonable porque, en rigor de verdad, en muchos casos el 2,25 se tornaba confiscatorio. ¿Sí? Me acuerdo que hablábamos de esto, Por sí, eso sí. mucha gente litigó el impuesto a los bienes personales y otros se fueron a vivir a Uruguay. Sí, sí. Con lo cual, digo, es una buena noticia la reforma de bienes personales. Bien. Otra buena noticia es que le dan la opción al contribuyente, si quiere pagar 5 años juntos, ¿sí? Tiene 3 ventajas. La primera es que la alícuota para los 5 años es sustancialmente menor a la que está vigente cada año, es el 0,45%. ¿Sí? Imagínese 1,50 contra Sí, claro. 0,45, Es hay menos una de la mitad, diferencia un tercio, ¿no? importante, un Más o menos, tercio, ¿sí? sí. Y la segunda ventaja, además de pagar a una alícuota menor, es que por 5 años no presenta declaraciones de jurada de bienes personales y cualquier aumento que ha tenido su patrimonio ya está fuera del impuesto. ¿Sí? Esto es muy importante para aquellos que van a seguir generando ¿Y después, ganancias y doctor? ¿Y ahorros. después? Y después
La tercera ventaja claro, es que cuando... no, perdón, sobre esto le decía, porque durante 5 años no tiene que presentar bienes personales, vamos a suponer que, bueno, que las cosas mejoren y que pueda acumular algún bien. ¿Después tiene que pagar, después de los 5 años, por todo eso? En el sexto año, va a pagar por el año ese, el sexto año, lo anterior no paga nada, ¿sí? Y ese sexto año se le asegura que la alícuota a los que ejercen esta opción no puede superar el 0,25% hasta el 2038. Bien. O sea que está configurado esta reforma para que el Estado recaude 5 años juntos, dentro de la coyuntura no hay plata, para que haya más plata en el Estado y para que el contribuyente haga sus números y verifique si le conviene o no. Yo creo que aquellos que van a mantener el mismo patrimonio o van a tener un incremento de patrimonio le va a convenir mucho. ¿Sí? Doctor, y la idea también, la idea también es que regrese la gente que se fue a Uruguay a invertir y a consumir en el vecino país, que lo necesitamos que venga y que invierta y que consuma en Argentina. ¿Y la tercera buena noticia? Sobre esto. Bienes personales son las tres, es decir, alícuota, 5 años sin pagar ese impuesto, ese incremento patrimonial, y la tercera es que se le asegura hasta el 2038 una alícuota máxima del 0,25. ¿Y esos 100 millones fijos quedan o tienen alguna actualización? No, eso se actualiza año a año por IPC, por índice de precio del consumidor. O sea, no queda fijo. Y volvamos a decir que Bienes Personales nació en el año 1991, solo por 9 años, y se fue renovando permanentemente. Bueno, lo que pasa muchas veces con los impuestos transitorios, que se vuelven permanentes. Como el del cheque inmobiliario, creo que aquí también fue así. Sí, el cheque, por ejemplo, nació en el 2001, por 1 año, y ya es un impuesto mayor de edad. Un impuesto mayor de edad. Esperemos que lo jubilen. Espero que sea antes, ¿no? Y yo creo que está en los planes del gobierno el año que viene, si se logra el equilibrio fiscal, apuntar a eliminar este impuesto que es muy distorsivo, ¿no? Doctor, ¿y lo malo de todo esto? No, lo malo para algunos y bueno para otros es la restauración plena de la cuarta categoría para los asalariados que quedaban afuera del impuesto con lo que se aprobó a principios de este año, una ley especial que establecía un impuesto cedular a los altos ingresos cuyo mínimo no imponible era 2.340.000, ¿sí? Entonces, los que estaban por debajo de eso no estaban pagando impuestos, los que superaban 2.340.000 empiezan a pagar a una alícuota altísima del 27%. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, acercan bastante el mínimo no imponible a este impuesto cedular. El mínimo no imponible para solteros pasa a ser de 1.800.000 pesos brutos mensuales, y para casados con cónyuge y 2 hijos a cargo pasa a ser de 2.300.000. Le cuento algo, doctor, perdón que lo interrumpa, ¿no? Usted sabe que acá en la provincia el otro día me comentaba el ministro de Economía, Pablo Olivares, que en Santa Fe se venía dando una incidencia mayor sobre el impuesto cedular que sobre el impuesto a la cuarta categoría. Sí, claro. ¿Por qué? Porque esta reforma en el impuesto a las ganancias, el que supera el mínimo no imponible, pasa a pagar desde el 5%, 5, 9, 12, una escala progresiva, pero que empieza desde un escalón muy pequeño, con lo cual mucha gente va a volver a pagar, se estima, según datos oficiales, cerca de 800.000 personas, ¿sí? Asalariados, pero van a empezar a pagar poquito, ¿no? En cambio, el que ya estaba pagando el impuesto cedular se va a ver beneficiado porque va a pagar menos, porque no es lo mismo pagar el 27% que el 5%. Claro. ¿Sí? ¿El 27% pagaba el que venía con el impuesto cedular?
Empezaba en el 27 y llegaba rápidamente en 4 escalones al 35%. Bien. Acá se llega como límite máximo al 35%, pero hay que ir subiendo escalones, 5, 9, 12, 15, para llegar hasta el 35%. Entonces, mucha más gente va a pagar alícuotas menores de las que estaban pagando. Doctor, O sea, por eso digo, a unos le beneficia, a otros no. Yo vuelvo otra vez a los montos, y el monto también tiene una actualización, porque si no rápidamente queda desactualizado. Está muy bien esta inquietud. Me permite aclarar de que la ley establece que en septiembre se van a actualizar estos mínimos, ¿sí? Y además se le faculta al Poder Ejecutivo para que este año, si lo vea conducente, pueda volver a actualizar por decreto estos mínimos no imponibles. Bien. O sea que si la inflación sigue viva, y sigue siendo significativa, el Poder Ejecutivo puede aumentar esto. Es muy importante aclarar algo que se habla con mucha liviandad, si el salario es ganancia o no es ganancia, ¿no? Esto me permite decir de que hay una parte del salario que no es ganancia, esa parte se llama mínimo no imponible, es la parte del salario que cada asalariado lo tiene que destinar a su mantenimiento, ¿sí? De suyo, de su familia, ¿sí? En cambio, lo que excede el mínimo no imponible es ganancia y se grava con el impuesto. La clave es, y eso no ha sucedido bien en la Argentina, es que el mínimo no imponible no se evapore por la inflación. Claro, vaya usted a vivir con el mínimo no imponible. Claro. Entonces es importante que no se manosee, no se manipule el mínimo no imponible para que entre más gente al zoológico, ¿no? Doctor, y una cosa que me llamó mucho la atención, hablemos capítulo monotributo. Sí, esto también es un gran alivio para los que están en el monotributo y les quedaba chico porque tenían un tope de facturación, los que prestan servicio de 12 millones de pesos, ¿sí? Rápidamente se sale del monotributo con ese tope de facturación. Y lo que ha hecho la ley aprobada son 2 cambios importantes. Primero, una actualización de los valores de tope de facturación para que más gente quede en el monotributo, y en segundo lugar extienden las categorías de prestaciones de servicios y lo equiparan a la categoría de venta de bienes, y eso hace, traducido al castellano, que el monotributista tiene un tope de facturación anual de 68 millones, que respecto de los 12 millones es un salto importante, y eso hace que un autónomo que facture hasta 5,5 millones por mes pueda quedarse en el monotributo. ¿Y los autónomos han tenido alguna buena noticia, por fin, puede ser? Una buena noticia es que muchos autónomos que pagan ganancias porque salieron del monotributo, porque superaban el monto de facturación, puedan volver al monotributo, ¿sí? Esto es una buena noticia porque van a pagar menos. ¿Y va a ser fácil ese volver? Hay que ver cómo lo reglamentan. Hoy por hoy hace falta haber estado 3 años en el régimen de ganancias para poder regresar al monotributo. Pero esta ley tiene que ser reglamentada, a lo mejor flexibilizan mucho más este trámite, ¿sí? Y los autónomos están mucho más cerca a los mínimos del asalariado, pero todavía no están equiparados. Ahora, perdón, doctor, porque me quedé pensando. Tienen que estar en los últimos 3 años en ganancia. Si usted no tiene ganancia, está dentro del sector, pero no tiene ganancia, sería el primero que le tendrían que liberar la soga al cuello de estar en esa categoría. Si usted no dio para ganancia, es porque no le fue bien. Claro, sí. La verdad que sí, por eso, como falta reglamentar esta ley, es posible que flexibilicen este tema. Digo, aquellos que ya son responsables de ganancias tienen que estar como mínimo 3 años para volver, ¿sí? Ahora, durante el 2024, este año, aquel que superó el tope de facturación de los 12 millones y automáticamente queda en el régimen de ganancias,
se le permite volver al monotributo sin esperar absolutamente nada, ¿no? Claro, Esto es importante, pero solo para los que se excedieron en el 2024, no los que se excedieron en 2023 o 2022. Doctor, pero ahí tengo esperanza que la reglamentación flexibilice. Bueno, ¿qué otra cosa? El RIGI, doctor, después vamos a hablar con un empresario, más que empresario, de la Federación Industrial de Santa Fe, que ellos no ven las bondades, ¿no? Pero bueno, usted es técnico, le pregunto a usted, ¿qué ve? A ver, esto está pensado para las grandes inversiones cuyo retorno de la inversión es a muy largo plazo. Ejemplo, minería, energía y algunos otros rubros específicos que por muchos años no se ve el retorno, ¿sí? Lo polémico es qué actividades pueden entrar, y lo polémico es el monto mínimo, que son 200 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Que eso, entonces, claro, para esto son cifras, a nosotros nos parece un montonazo, pero para lo que tiene que ver con estas empresas y demás no lo es. Sí, acá el tema en discusión es el monto y es la limitación de actividades. Un poco lo que he escuchado de crítica es que deberían haber bajado el monto, ¿sí? Lo que pasa es que tiene beneficios importantes, como por ejemplo impuesto a las ganancias, que las corporaciones pagan el 35%, cuando estas empresas ganen van a pagar el 25%. Además pueden trasladar quebrantos en forma ilimitada y por tiempo ilimitado. Eso me parece bien, porque para que empiecen a tener ganancias va a pasar mucho tiempo, y normalmente las corporaciones tienen un tope de 5 años para trasladar quebrantos. Así que a mí me parece que en la medida que esto atraiga inversiones, y según he leído, ya hay una larga lista de inversores extranjeros. Sí. A tal punto, doctor, por ejemplo, como el caso de Vaca Muerta, que decían que las inversiones ya estaban antes de la ley, antes de saber de la ley, y estaban buscando entrar, ¿no? Que por eso se critica gran parte de esto, porque le afloja la cincha. Esto lo puedo hablar con usted, que es hombre del interior como yo. Sí, claro. ¿Usted es de Tucumán, doctor? No, de Corrientes. De Corrientes, bueno. Entonces, digo, le aflojan la cincha un poco a estos que lleguen ahora, y tal vez a inversores que vienen poniéndole el hombro de una magnitud similar, y bueno, van a seguir con el viejo régimen. Sí, por eso digo, tiene puntos polémicos, pero en la medida de que sea efectivo y atraiga inversiones que den empleo, sí, ese es el objetivo. ¿Algo más, doctor, que no le he preguntado? Muy rápido, moratoria. Hay una moratoria y blanqueo, sí. Y los jubilados, bien gracias, ¿no? Podemos hablar podemos hablar toda la mañana, pero no tenemos tanto tiempo. La moratoria permite regularizar deudas hasta el 31 de marzo de este año, a todas las deudas impositivas, previsionales y aduaneras. Es un régimen muy generoso, como toda moratoria. El que tiene una deuda y ingresa dentro de los 30 días de vigencia de la moratoria tiene una condonación del 70% de los intereses, ¿sí? Esto es importante, y del 100% de las multas. Y si va ingresando más tarde, va bajando la condonación de intereses, pero siempre hay condonación de multas. Así que esto le va a permitir a mucha gente ponerse al día, ponerse en orden y pagarlo con condiciones muy ventajosas, ¿sí? Y después el blanqueo. El blanqueo tiene un atractivo especial, que hasta $100.000 no tiene costo, ¿sí? Muchos profesionales que facturaban al exterior y cobraban en perdón, dólares. Hasta $100.000, 100.000 dijo, ¿no? Hasta 100.000, sí. No tiene costo, ¿sí? Y lo que excede de 100.000 en una primera etapa hasta el 30 de septiembre de este año pagarán el 5%, ¿sí? Salvo que inmovilice el dinero o lo invierta en alguna de los
de los instrumentos que el Poder Ejecutivo habilitará. Pero en principio está la opción de hasta 100.000 no hay costo, y lo que excede de 100.000 o lo invierte o lo deja inmovilizado en una cuenta hasta el 1 de enero de 2026, o paga el 5% en la primera etapa, el 10% en la segunda etapa y el 15% en la tercera etapa. O sea, la idea es que la gente entre al blanqueo rápido, ¿sí? Porque la idea del blanqueo es que esos dólares que hoy están en el colchón, ¿sí? Y que en el colchón no rinde porque también hay inflación internacional, se vuelca a la actividad económica cambiando el auto del departamento. ¿Alguna vez los blanqueos dieron resultado? No para el que lo hace, pero digo para el país. ¿Dieron resultado? Sí, uno. ¿De cuántos? El de Macri, se exteriorizaron 116.700 millones de dólares, ¿sí? Para ir para atrás. El blanqueo de los edines de Cristina, que estuvo vigente más de 2 años, se exteriorizaron nada más que 900 millones, ¿sí? Y el blanqueo de Kirchner del 2009 se exteriorizaron 4.300 millones. Y hubo blanqueos del gobierno anterior de que no hay estadística porque prácticamente muy poca gente pudo haber entrado. Había un blanqueo para la construcción para la importación. Porque lo quiero tuitear, doctor, y me parece que escribí mal. Lo de Macri fue 117.000 millones. 116.700 millones. 116.000. Bien. Doctor, esto hizo que ese blanqueo, la gente después se arrepintió de haber blanqueado porque cambió el gobierno y crearon impuesto a la riqueza, aumentaron bienes personales al 2,25, pero le genera más recaudación cuando la gente va a blanquear, ¿no? Ahora, yo encontré, con esto lo despido porque sé que usted además tiene que viajar, pero encontré una contradicción. ¿Vio con el tema famoso de los cigarrillos? Digo, bueno, a un señor Otero que venía teniendo una diferencia porque él no pagaba impuestos, y entonces a partir de esta ley todos los que bueno, vendan o fabriquen, no sé cómo es cigarrillo, todos están alcanzados por el mismo impuesto. Digo, ¿esto no tendría que ser con todas nuestras pymes igual? ¿Por qué? Porque a este sector sí, todos el mismo impuesto y las mismas posibilidades, y a nuestras pymes dadoras de trabajo, pagadoras de ganancias, etcétera, etcétera, no. Sí, la verdad es que yo no soy un especialista en impuesto al tabaco, es un impuesto específico, tiene sus bemoles, creo que el tema se ha manoseado mucho, pero no podría dar una opinión certera porque es un impuesto especial y que no tengo ningún cliente de ese sector, además ni fumo, así que lo bien que hace, doctor. Estoy alejado como para responder con criterio. Como siempre es un placer inmenso escucharlo, que bueno, con tanta claridad, y especialmente esta mañana tan tempranito que nos ha dedicado este tiempo muy 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 bueno para ir sacando dudas sobre esto que está pasando, Bueno, un placer, María Herminia, como siempre, y que tengan buen fin de semana. Gracias, hasta luego. Sí, algunos oyentes dicen que el doctor es voluntarioso en su fe. Bueno, lo que nosotros requerimos de él, más allá de los calificativos, es su idoneidad como profesional y que nos cuenta qué nos va a pasar ahora. A unos y a otros, a los que los benefician algunas cosas y a los que no. Aparte fue muy técnico el profesor. Sí, me parece que no hubo subjetividades, ¿no? Se dedicó a los números, como todo contador, ¿no? y con el como todos los contadores. Y con el tema, fíjense, ¿no? Que es un hombre, insisto, es un número 1 que tenemos en el país. Le toqué el tema del tabaco, no lo conoce, no opina. Sí. Ingresos brutos, otro tema que sigue vigente y que es uno de los impuestos más regresivos que existen, que esos son provinciales, ¿no? Sí, como decía el doctor, son los impuestos. ¿Cómo es que dijo una frase de que están ya por pasar a la mayoría de edad, ¿no? Sí, bueno, ingresos brutos ¿Crees que va a ser vitalicio, me parece? En vez yo te veo con ganas de ir a la tanda. Si ponemos algo de música para que nuestros oyentes no salgan si no tienen que salir,